¿Cierto? Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso de Física General 2. Estamos en nuestro capítulo 26 hablando acerca de circuitos. Anteriormente estuvimos trabajando un poco en lo que eran circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Hablamos también acerca de pues, las diferencias que existían en cada uno de estos en cuanto a continuidad de corriente, por ejemplo, cuando una bombilla se dañaba o cuando una bombilla había que reemplazarla. Hablamos de la diferencia potencial y hablamos también de los resistores equivalentes. ¿Ok? Resolvimos algunos ejercicios y ahora vamos a empezar a hablar acerca de pues, las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Generalmente, además de los circuitos que nosotros hemos visto hasta el momento, denme un momento. ¿Verdad? Los circuitos que hemos visto hasta el momento no son los únicos, ¿verdad? No, pues no todos los circuitos son tan sencillos. A veces necesitamos o tenemos circuitos en la vida real que pues justamente tienen más de una fuente de alimentación. Entonces, a partir de eso es que necesitamos entonces, un momento chicos, perdón. Ya, perdón. A partir de eso, entonces, es que necesitamos reconocer, pues, que no todos los circuitos son como los que veníamos tratando, tan sencillos, sino que tenemos, pues, circuitos justamente como los que tenemos a la izquierda, con dos fuentes de alimentación, ¿ok? Dos FEN, ¿ok? Y que a partir de eso, entonces, cuando tenemos dos FEN, necesitamos trabajarlos mediante las leyes de Kirchhoff. Aquí es importante presentar dos términos que vamos a usar con frecuencia. Uno es el nodo, ¿verdad? Que es el punto en el que se unen dos o más, o bueno, básicamente tres o más conductores, como en este caso, bueno, para nosotros el nodo estaría aquí. Aquí habría un nodo A, ¿verdad? Que tiene, ok. Aquí habría un nodo B, ¿verdad? Y por supuesto, D y C no son nodos porque solo son, pues, corrientes, sentidos de la corriente de las espiras. Otro elemento importante de, pues, abarcar es el de la espira. Vamos a decir que una espira es cualquier trayectoria cerrada en conducción, o sea que yo podría decir perfectamente, por ejemplo, que si llego acá y tomo este sentido, esto es una espira. O, por ejemplo, que si llego acá y tomo este sentido, esto es otra espira. Ok, esos son dos conceptos que deben de estar lo suficientemente claros. A partir de esto, bueno, vamos a trabajar con las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que nos dicen las leyes de Kirchhoff? Son básicamente dos, ¿ok? Lo primero es que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión va a ser igual a cero, ¿ok? Y que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, ¿ok? Inclusive, ¿verdad? Con las de la FEN y las de los elementos con resistencia, son igual a cero, ¿ok? Hasta aquí hay dudas. Todo bien, profe. Ok, justamente esta regla de los nodos, esta primera que tenemos acá, ¿verdad? Se basa básicamente en la conservación de la carga eléctrica, ¿verdad? Que dice que en un nodo no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra a este
por unidad de tiempo debe de ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. Ok, la carga por unidad de tiempo ya habíamos definido que es la corriente. Ok, y vamos a considerarlas como positivas las corrientes que entran en un nodo y negativas las corrientes que salen de un nodo. Ok, en este caso, por ejemplo, para este dibujo que tenemos acá en el punto A, si lo tomamos así, la corriente 1 está entrando o está saliendo. La corriente 1 está entrando. Ajá, entonces la positiva sería negativa. Sería positiva en este caso, profe. Ajá, y la 2 Y entra o sale. también sería positiva, sí. Ajá, exactamente. Y bueno, en este caso, la suma de la 1 y la 2, aquí una corriente 3, digamos, por ejemplo, sería positiva o sería negativa. Para el sentido, o sea, si se están uniendo en el mismo nodo y bajan, sí serían una suma de las dos, profe. Pero si hay una Ajá, corriente contraria, sería una resta. ajá, exactamente. Muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿eso sería positivo o sería negativo si hubiera una corriente X que está saliendo? Negativo, profe. Negativo, exactamente, ok. Justamente, bueno, las reglas de las mallas, ¿verdad? Lo que se establece es la fuerza, que la fuerza electrostática es conservativa y por lo tanto, ¿verdad? La diferencia de los potenciales en cada una de las mallas va a ser cero, independientemente de los elementos que estén ahí. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Vamos a ver, entonces, las convenciones de signos para las reglas de las mallas. Aquí es muy importante. Que esto es como una estrategia para resolver las leyes de Kirchhoff, los ejercicios con leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Primero, pues debemos suponer un sentido de la corriente en cada ramal del circuito e indicarlo en el diagrama de corriente, ¿ok? Enseguida, a partir de cualquier punto del circuito, vamos a realizar un recorrido imaginario alrededor de las piras sumando la FEN y las diferencias de potencial conforme se vayan encontrando. O sea, ¿verdad? Si yo tomo este circuito, por ejemplo, este que tengo acá, digo, bueno, voy a trabajar con este. Entonces yo voy a decir, bueno, no sé, el sentido de mi corriente, no sé, por ejemplo, va justamente de derecha a izquierda. Entonces yo necesito ir haciendo el recorrido, ¿verdad? De justamente ese ramal que tengo ahí. ¿Ok? Cuando se va a pasar a través de una fuente en la dirección de negativo a positivo, ¿ok? La FEN se considera positiva. Cuando se va de positivo a negativo, la FEN se va a considerar negativa. ¿Ok? Cuando se va a través de un resistor, en el mismo sentido en el que se supuso para la corriente, el término de diferencia potencial es negativo porque la corriente avanza en el sentido del potencial decreciente. Cuando se pasa a través de un resistor en el sentido que se supuso opuesto a la corriente, el término de la diferencia potencial es positivo porque representa un aumento de potencial. ¿Ok? Las dos reglas de Kirchhoff es todo lo que pues, se necesita para resolver justamente estos ejercicios. Aquí está como la tabla de resumen, ¿verdad? De cuáles serían los signos para o las convenciones para cada uno de los elementos del circuito, tanto para la FEN como para cada uno de los resistores que están ahí presentes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no esté claro hasta el momento. Por mí todo bien, profe. ¿Ok? Vamos entonces a ver este circuitillo que tenemos por ahí. ¿Ok? Ok, dice, considera el circuito presentado en la figura donde la resistencia 1 es de 1 ohm, la resistencia 2 es de 2 ohms
y la diferencia de potencia, perdón, y la FEN 1 es de 2 volts y la FEN 2 y 3 son iguales y son de 4 volts. ¿Ok? ¿Cuál es la magnitud de la corriente que pasa por la batería de 2 volts y en qué sentido viaja la corriente eléctrica? ¿Cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B? ¿Ok? ¿Estamos listos? Dale, profe. Ok, Sí, entonces, listo, profe. bueno. En este caso, bueno, este es el circuito que tenemos. Ok. Y bueno, vamos a decir, por ejemplo, yo voy a seleccionar que mi malla 1 es esta de acá. Ok, esta va a ser mi malla 1. Y para esa malla 1, entonces voy a elegir que yo voy a elegir que la corriente pues va en esta dirección. Aquí. Ok. Y por supuesto que sigue esta dirección, ¿verdad? Ok, entonces, para la malla 1, entonces voy a decir que la sumatoria de la diferencia potencial es igual a 0 y por lo tanto, en este caso, vamos a tener la diferencia potencial para este elemento resistivo que tenemos acá, ¿verdad? Que esto sería menos la corriente que tenemos ahí. Vamos a llamarla, no sé, corriente 1 esta y corriente 2 esta. Y la corriente 2 por la resistencia 1 menos la corriente 2 por la resistencia 1, si sigo por acá, ¿verdad? Más, en este caso, porque ya aquí iría en sentido opuesto a la corriente, ¿verdad? Esto sería más la corriente 3, sería en este caso de acá. Esta acá sería I3 para mí. Esto sería la corriente 3 por la resistencia 2. Ok. Más, me faltan las FEN. Tengo la FEN 2, la FEN 3 que sería positiva, menos la FEN 2 igual a 0. Ok. Para este nodo B, ¿okay? Esto sería igual. Sumatoria de corrientes es igual a 0. Y por lo tanto para mí, I1 menos I2, ok, menos I3 es igual a 0. Eso para la malla 1 que tengo ahí. Ok. Hasta aquí estamos claros. Todo bien, profe. Ok. Ahora, para esta malla que tenemos acá, yo voy a decir que mi malla en este caso es toda esta. ¿Ok? Que puede ser otra malla. Y que el sentido de la malla es en sentido antihorario. ¿Ok? Por lo tanto, para la malla 2, esto sería la sumatoria de diferencia de potencial y voy a poner sumatoria de fuerzas. Ya es el trauma. La sumatoria de diferencia de potencial es igual a 0 y en este caso tengo, ok, menos la corriente 1 por la resistencia 1, recordando que la corriente 1 estaba aquí, la corriente 2 estaba aquí, la corriente 3 estaba acá, ok, menos la corriente 2 por la resistencia 1, más la FEN 3, menos la corriente 2 por la resistencia 1, menos la corriente 1 por la resistencia 1
y menos la FEN 1, si no me equivoco. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no quede claro? Por mí todo bien, profe. ¿Ok? ¿Y los demás? También, profe, todo claro. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a resolver, bueno, los sistemas de ecuaciones que tenía ahí. ¿Ok? Para estos sistemas de ecuaciones lo que tengo es justamente ¿ok? Que la corriente 2 negativa, perdón, más la corriente 1 menos la corriente 3 es igual a 0. En este caso, ok, también tengo que menos la corriente 2 por la resistencia 1 más la FEN 3 menos la corriente 2 por la resistencia 1 más la resistencia 2, la puse 3, más la corriente 3 por la resistencia 2 menos la FEN 2 es igual a 0. Y tengo también por acá que menos la corriente 1 por la resistencia 1 menos la corriente 2 por la resistencia 1 más la FEN 3 menos la corriente 2 por la resistencia 1 menos la corriente 1 por la resistencia 1 menos la FEN 1 es igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo comenzar a hacer? Algebraicamente. Sí, o sea, ¿cómo resuelvo esos sistemas de ecuaciones? eh, Podría agrupar. Ajá, podría agrupar o podría, por ejemplo, hacer sustitución de variables o podría, por ejemplo, también, no, creo que solo esas dos cosas, ¿verdad? Podría comenzar a sustituir variables si fuera el caso para luego que me quede todo en un único término y luego comenzar a resolver, ¿cierto? ¿Cierto? Correcto, profe. Ok, entonces, ¿cuánto daría cada una de las corrientes que están ahí? Y 1, y 2, y 3. ¿Cuánto daría esto? Profe, esto quiere decir que nosotros vamos a pasar toda la ecuación de un lado para igualarlo a I1, a I2 y a I3, por ejemplo. Sí, dependiendo del método que usted elija. Gracias, profe.
¿Listos? ¿Cuánto les dio los valores? Yo todavía lo estoy calculando. ¿Los está calculando? Ok, ok. Profe, no sé si me ve bien, pero y uno medio cero. Si no, Cero. creo que se lo metí mal en la calculadora. Voy de nuevo. Sí, hágale porque eso no da cero. Sí, sí, voy. Es que se me hizo un error ahí con tantos. Variables. Ajá, voy. Pero, profe, yo lo intenté y al final no me dio. Como no le dio, Ahí lo estoy intentando igual todavía, pero ¿cómo no le va a dar? Por Dios. tal vez estoy ahí metiendo las patas en algún lado, pero voy. Ya, cualquier cosa, no sé si el otro compañero lo tenía. ¿Quiénes más están acá? No sé si Max.
Profe, no, no, yo tampoco. Sí, Bueno, profe, no sé, no me está dando ahí una ayudilla. a mí me dio I1 0,67 amperios. ¿Ok? I2 me dio 0,33 amperios. I3 me dio igual 0,33 amperios. Ah, profe, ya creo que ya vi que es lo que tenía mal, es que está ahí cometí un error y multipliqué en una parte el E3 y el 1, L1 en vez de pasarlo al otro lado. Yo creo que ya ahí Ah, sí, todo bien, ya. Le das ahí. ok. Y con respecto a la diferencia de potencial, ok, podemos tomarlo, ¿verdad? De A a B, que era lo que nos pedía justamente. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial de A a B, esto era igual a la resistencia 2 por la corriente 3 menos la FEN 2, ¿verdad? La diferencia de potencial de B a A es igual a E2 o a la FEN 2 menos la resistencia 2 por la corriente 3. ¿Ok? Entonces la diferencia de potencial de B a A es igual a 4,0 volts, que era el valor de la E2, menos 2 ohms por 0,33 amperios. ¿Cuánto es esa diferencia potencial de B a A? Eh, 3.34. Sí, 3,34 volts. Ok. ¿Dudas con el ejercicio? No, ya ahora sí, profe, ya con esa corrección, sí, todo bien. Profe, Gracias. ¿puedo regresar un momento al enunciado? Es para ver una cosita. Ajá. Este. Sí. Ujú. Listo, profe, gracias. Con gusto. Vamos a buscar otro ejercicio. Dios mío. No sé por qué no se me descarga nada. Uy, por Dios. Es que acabo de cambiar la compu. Entonces estaba subiendo algunos materiales que eran los que necesitaba para la sesión nada más. Y tengo problemas de manejo. Vamos a ver. Uy, no tengo nada de eso, sí. Así creo que tengo. Ok. Pueden verlo así. Pueden verlo así.
Sí, profe, nada más que, Sí, bueno, sí. no, sí, sí, se ve bien. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces traten de resolver y después intervengo yo. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Sí, chicos, o no? Ahí lo estoy intentando, profe. Ok. Sí, yo más o menos, la verdad. Pero si van encaminados o no. O sea, lo que sí sé que hay que hacer, profe, son dos mallas. Y en este caso, y de ahí podemos tomar la dirección que nosotros queramos. Yo lo tomé Ajá. para la derecha, entonces en este caso, los 24 volts se van a estar sumando con la corriente E y va a estar sumado también a la resistencia de 2 ohmios y sumada a la resistencia de 3, eso es igualmente a cero, digamos, esa es la primera malla. Y la segunda malla sería, si lo tomamos igual, el sentido horario, sería corriente de la E más la resistencia 7 más la resistencia 2 igual a cero. Y de ahí ya sale un sistema de ecuaciones y creo que teóricamente deben salir las cosas, ¿no? Sí. Entonces, todo bien, profe. Ahí estamos. Bueno, hágale entonces, a ver qué.
Profe, por casualidad, eso no tiene que dar 6.3. ¿Cuánto? Pues 6.3. ¿Qué? ¿El valor de qué? De la FEM. Sí, yo creo que está muy volado, ¿verdad? Da 8.6. Vamos a ver. No, a mí me dio 6.3. Si quieren, Vamos a ver. vamos a ver qué. Ok. Ok. Bueno, justamente dice que cuál debe ser el valor de la FEM en la siguiente figura para que la corriente a través del resistor de 7 ohms sea de 1.8 amperes. Ok, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Ok, vamos a identificar y etiquetar pues, ciertos elementos del circuito. Aquí tengo otra FEM. Ok, aquí tengo la resistencia. Aquí tengo otra resistencia. Ok, y aquí tengo la otra resistencia. Algo así, ¿verdad? No me quedó tan bonito, pero. Entonces, vamos a ver. Justamente, bueno, para mí, yo había puesto, bueno, que la corriente iba así. Esto es I1. Esto es el nodo A. Este es el nodo B para mí. I2, bueno, viene para acá bajando. Y I3 también, pues, viene bajando. ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí a aplicar las reglas de los nodos. Casi boto un vaso que tengo acá. Ok, vamos aplicando las reglas de los nodos. Y dice que justamente para la malla A, okay, la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 es igual a 0. Y para la malla B, ya tenemos que menos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 0. ¿Verdad? Ahora sí, de aquí conozco, ¿verdad? Justamente la resistencia 1, la FEN 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la corriente 3 y lo que no conozco es la corriente 1, la 2 y la FEN 2, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a considerar pues justamente las siguientes mallas. Yo voy a tomar que esto es una malla, ¿verdad? En este sentido. Ok. Y en este sentido también que pues aquí tengo mi siguiente malla. ¿Verdad? Ahí tengo mis dos mallas y bueno, pues si aplico esa regla a las mallas para esas condiciones que acabo de mencionar anteriormente, entonces puedo decir perfectamente que para la malla 1 menos la FEN 1 más la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2 más la FEN 2. ¿Ok? Y la malla 2, puedo decir perfectamente, menos la FEN 2, menos la corriente 2 por la resistencia 2, más la corriente 3 por la resistencia 3, igual a 0. ¿Ok? Ahora podemos pues completar ese sistema de ecuaciones y para resolver, pues justamente usamos el sistema de ecuaciones A, que teníamos aquí o que habíamos denominado como A, con 2, ¿verdad? Con las corrientes auxiliares. Entonces, para nosotros A era justamente
I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Y por lo tanto para nosotros I1 es igual a I2 más I3, según yo, ¿verdad? Y en el sistema 2, ok, para el sistema 2 tenía entonces que menos la FEN 2 menos I2 R2 más I3 R3 igual a 0. Y por lo tanto, para nosotros, I2 sería I3 R3 menos FEN 2 entre R2. ¿Ok? Ahora sustituimos justamente en el sistema de ecuaciones 1 y 2, ¿verdad? 1, perdón. Más bien. Sustituimos en 1. Ouch. Ok, y decimos, bueno, justamente menos 1 más I2 más I3 por R1 más I2 por R2 más E2 es igual a 0. Entonces, ok, esto sería entonces para nosotros que menos E1 más R1 más R2 por I3 R3 menos E2 entre R2 más I3 R1 más E2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, para calcular el valor de la FEN 2, entonces tenemos que la FEN 2 es igual a menos R2 entre R1 y esto sería la FEN 1 menos I3 R1 menos R1 más R2 por I3 por R3, ok, entre R2, ajá, y entonces esto sería, ¿verdad? Básicamente, me lo voy a traer un recorte mejor para poderlo resolver por acá. Ok. Y para nosotros entonces sería justamente así. E2 es igual a menos R2, que es menos 1 ohm, entre R1, que es un ohm también. Ok, la FEN 1, que es 9 volts, menos I3. Ok. ¿Cuánto era el valor de I3? Ah, 1 punto, ya me acordé, estaba ahí. 1.80 amperes menos, ajá, R1 y R2. R1 era 1, más R2 que eran 2 ohms. Ajá, por I3 que era 1.80 amperes. Por R3 que son
Creo que tengo un pequeño error. I1, perdón. E1 son, si no me equivoco, 24 volts. Sí, es correcto, profe. Ajá, 24 volts. Ajá, y entonces aquí teníamos a R1 y R2. Entonces R1 para nosotros era justamente, R2 eran 2 ohms y R1 eran 3 ohms. Ajá. Mira, aquí puse R1. Ajá, esto era entonces R1, que eran 3 ohms, más R2, que son 2 ohms, y 3, que eran 1.80 amperes, por R3, que eran 7 ohms, entre R2, que eran 2 ohms. Esto no le falta una expresión. Ah, no. Ya. ¿Cuánto es el valor de la FEN 2 entonces? Ya le digo, profe. Profe, 6.2. 6.2, puede que yo haya Sí. equivocado, puede que sea yo el del error. Pongámosle 6.2 dándole el beneficio de la duda. Profe, pero no sé, no sé. Sí, dándole el beneficio de la duda. ¿Dudas con eso, chicos? ¿Dudas con Kirchhoff? Creo que bien, profe. Ok. ¿Y los demás? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Eso era todo lo que nos hace falta por ver en realidad, porque los otros son como instrumentos y demás, pero es como muy teórico el asunto. No sé si quieren hacer algo más, si quieren repasar con otro ejercicio, no sé qué quieren hacer. Que mi parte, bueno, pues la parte teórica ya se abarcó, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el chat. De ahí sí, Daniel. Eso no, de ahí. Cuando entran van terminando, dice, de ahí sí. Chicos, ¿tienen dudas? Eh, No, no, yo profe. creo que por ahora no, nada más que sí hay que repasar un toquecillo con ejercicios, más con calma, Sí, para agarrar el exactamente. toque, sí, sí, pero Eso todo bien. sería todo. Pero entonces, de igual, dejémoslo hasta aquí hoy y cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna cosa que no entiendan, me escriben o me escriben para consulta o demás. Muchísimas gracias, profe. Bastante bueno los repasos, muy bueno y esto. A mí me gusta la parte de los circuitos. Es bonita, ¿verdad? A mí me gusta también. Sí, sí, es súper chiva, profe. Ah, Sí, es que es profe, como más entendible para uno porque es más real. Sí, exacto. profe, ¿podría mandar esta presentación al WhatsApp? Ahí, para tener, o sea, como Sí, la claro. actualizada. Sí, Sí, gracias. espérese, estoy guardándolo para no. Voy a mandarle una vez. Profe, ya la próxima semana regresamos a
bueno, lo que venimos viendo, ¿no? A campos y a todo eso. Sí, exacto. Ya la semana nos toca propiamente, creo que es el capítulo 27, ¿verdad? Sí, profe. Creo que es capítulo 27. Ah, sí, entonces ya nos toca comenzar a hablar de nuevo de integrales. No. Muchísimas gracias. Ay, no, profe. Mucha gente, profe, ya siendo sincero, creo que no les gustó mucho eso, la primera parte y integrales en realidad. Sí, es que este curso para mí es de los más duros que hay de física. De todas las físicas, para mí es el más duro. Física 3 es muy sencillo y física 1 es muy sencillo. Pero siempre por lo general, cuando este curso es en modalidad presencial, las tasas de reprobación son muy altas. Me imagino, y es que las integrales no es como asunto de tomarse a la ligera. Sí, los exámenes son muy pesados. Sí, de hecho, y para aplicar las integrales hay que comprender muy bien la materia, entonces sí es vacilón, es vacilón. Exacto. Sí, profe, de hecho yo ¿cómo es que se llama? La tarea de reflexión, que de hecho hay que Ajá. entregarla para Así, mañana. sí, el aprendizaje continuo. Sí, profe, de hecho yo ahí mandé opiniones súper personales en el hecho de que di, bueno, o sea, yo conozco varios compañeros y no, o sea, en persona no, porque fue virtual, pero sí me dijeron que realmente no sabían hacer como muchas de las integrales, porque de hecho, por experiencia propia, eso se aprende mucho en álgebra, en la básica, pero integrales dobles ya eso se ve en cálculo superior, dado que uno tiene que hacer cálculo de superficies y hacer todas estas cuestiones. Pero no, profe, de hecho, los compañeros que no han podido llevar cálculo superior, y pues la han visto muy fea, en realidad, ya la han visto muy, muy fea. Y ahí no, yo la verdad es que ahorita en Semana Santa voy a tener que ponerme a repasar esta hora de integrales porque yo llevé cálculo diferencial el semestre pasado y casi no me acuerdo. Por eso me está fallando tanto esta hora de los trabajos. Y es bueno que repase para superior, porque ahí se usa dobles o triples inclusive. No, pero la cosa es de que yo apenas voy por álgebra. Bueno, ni siquiera he llevado álgebra aún. Ah, ok. Dime, profe, ve lo que le digo, profe, es que es... Pero Es muy bueno, complicado. ahí se demuestra que hay personas que todavía no han podido ni siquiera pasar o están en el curso de álgebra, entonces es súper complejo. Sí, es muy complicado, pero sí, igual eso se tomó en consideración. Creo que yo hablé con la coordinadora y la coordinadora abrió como un espacio de foro en el, en el canal de Teams y ahí estuvimos hablando acerca de eso, acerca del nivel y la complejidad de la tarea con respecto al nivel en el que ustedes se encuentran. Profe, ¿la siguiente tarea es de circuitos o de campos magnéticos? Bueno, de magnetismo. Creo que es de magnetismo. No, circuitos, perdón. No, es de los Circuitos. capítulos 25 26 si no me Ajá, equivoco. circuitos, exactamente, ya me acordé. Eh, Sí, Sí, es muy y sencillo profe, eso. ¿el aprendizaje continuo está para mañana o para el domingo? Para el domingo, como lo habíamos acordado ayer. Ah, bueno, está bien. Aún hay tiempo, entonces, por dicho. No hay tiempo, exactamente. buenísimo, profe, Pato, muchas gracias. Con gusto. Y bueno, chicos, que pasen una linda mañana y una linda tarde, un lindo fin de semana y nos vemos en nuestra próxima sesión del miércoles. Gracias, profe. Está bien, profe, Listo, gracias. Hasta que se luego. pasa a saludar uno aquí. Ya está en clases y justo termino. Ok, bueno, llegué un poco tarde. Está bien. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego.